Hola chicas, ¿cómo les va? Disculpen la demora para enviar este video, pero bueno, entre viajes y trabajo llegué un poco a destiempo. Hoy es viernes, pero bueno, quiero compartirles igual la clase que les mandé por WhatsApp, explicarles en qué lugar estamos, qué fuimos trabajando, qué fuimos viendo, para ordenarles un poco lo que vimos en estas clases que tuvimos y el camino que tenemos que continuar con este seminario o esta asignatura. Lo que voy a hacer es compartirles ahora la clase que les mandé justamente al grupo. Acá la tenemos en pantalla. Bueno, como ustedes verán, el tema ahora es noción de literatura desde Torri y Rulfo, que son dos escritores mexicanos. Las clases anteriores eran noción de literatura desde Terry Eggleton. Y ahí habíamos visto el recorrido por el formalismo ruso de una posible aproximación a qué es la literatura, pero considerada en primer lugar como un texto de imaginación y cómo el autor y la autora iba refutando esos puntos. En segundo lugar, el formalismo y cómo íbamos refutando esta cuestión de que la literatura es una forma organizada o violentada del lenguaje, según la cita de Jacobson. De ahí a ustedes tenían una guía de preguntas estimativas para resolver y las respuestas armarlas en una infografía. Repito, quienes están desde el principio hacen la infografía, pero quienes no, contestan la guía de preguntas y después y ahora vamos a trabajar con la noción de literatura desde Torri y desde Rulfo, desde un texto ficcional y desde un texto no ficcional. Yo siempre les voy poniendo el eje en el que estamos para que no nos perdamos y podamos seguirlo el hilo al seminario. Estamos en el eje número 1, la literatura como objeto de estudio. Nosotros cuando vimos una aproximación a qué es la teoría literaria, la vimos dentro de los campos disciplinares o de estudio de la literatura. Campo 1, crítica literaria. Campo 2, teoría y análisis literario. Campo 3, historia de la literatura. Campo 4, literatura comparada. Digo, los enumero así, pero ese no es el orden, simplemente que hay 4 campos. Este seminario se enfoca en uno de esos 4 campos, que es el de teoría y análisis literario, pero que sirve, y es el puntapié y la base para poder hacer crítica, que es otro campo, historia de la literatura, que ustedes la ven específicamente en literatura, y literatura comparada, que también la ven en las materias específicas de literatura. El objeto de estudio de este seminario es la literatura. Pero lo primero que se hace cuando hablamos de una disciplina, un área, es tratar de definir el objeto de estudio, que es lo que específicamente hace que esto sea parte de una ciencia, en este caso arte o ciencias sociales o humanas. Definir el objeto de estudio de literatura es algo muy complejo. Esa es la idea que estamos trabajando, la complejidad a la hora de definir la literatura. Para observar esa complejidad a la hora de definir literatura, nosotros mismos nos preguntamos qué es la literatura y vivimos la experiencia de lo difícil que nos fue en una de las clases decir, ¿y qué es? ¿Y cómo la defino? ¿Qué palabras uso? ¿Qué abarco? ¿Qué dejo afuera? ¿Es todo? ¿No es todo? ¿Es una actitud? ¿Es una forma de escribir? ¿Es una forma de organizar el lenguaje? ¿Tiene que ver con una forma de lectura, con una forma de escritura? Bueno, todas esas cuestiones fueron saliendo a lo largo de las prácticas, de las clases. Leímos a Terry Eggleton, que es la literatura, en una introducción a la teoría literaria, y ahora vamos a ver el desafío de la creación, que ya lo leímos en una de las clases, pero que yo las invito a releer este texto de Rulfo y literatura de Julio Torri. Como ustedes verán, nos falta leer géneros discursivos, el arte de la ficción, el arte como artificio, el origen de los géneros y Wellen y Warren, teoría literaria, capítulos 1, 2, 3, que son los que vamos a leer en este eje. Nos falta un recorrido muy largo para terminar el eje, por eso quiero que vayamos aprovechando cada uno de los tiempos que tenemos por semana para avanzar. La clase, ustedes, si ya la abrieron, habrán visto que dice revisar el texto de Eggleton para entregar la infografía, y acá les cargué nuevamente el trabajo pendiente. Acá están las preguntas. La teoría literaria tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es la particularidad de este objeto de estudio, que es literatura?
¿Qué primer aspecto es considerado para distinguir un texto literario? Ya lo fuimos enumerando, el aspecto de lo imaginativo como nota distintiva, pero ¿qué pasa cuando se hace un análisis más profundo? Después, ¿qué segundo aspecto considera cuando habla de un enfoque totalmente diferente, Eggleton? Y estamos hablando ahí, nos acercamos al formalismo y a esta frase que ustedes tienen que explicar. De la respuesta anterior, ¿qué importancia tiene el tratamiento del lenguaje entonces? La forma, acuérdense que estuvimos hablando del contenido, forma, forma, contenido. ¿Qué papel juega el contexto histórico, social y cultural para definir lo poético? Como una característica del discurso literario, lo poético y la literariedad, o literaturidad. ¿Cuáles son las críticas que se le hace al formalismo? Explicar brevemente la noción de pragmática. Recuerden que yo les recomendé leer un cuento de Cortázar, Búsqueda de recuperación de un pelo, para ver esta crítica al pragmatismo. Y por último, ¿qué conclusiones ustedes sacan de lo que el texto dice en este punto y qué pueden concluir del recorrido de lectura de ustedes propio y personal? Eso es lo que ustedes tienen que realizar. Pendiente, lo vamos a ver el miércoles, les pido por favor que el miércoles lo lleven ya resuelto. Y en una segunda instancia, retomando la clase número 6, que se las mandé, la tienen en el grupo, en Word, en formato para que puedan retomar el texto, vuelvo a poner lo que habíamos trabajado. Acercamiento a las nociones de literatura desde lecturas literarias y de ficción. Como verán, dice modalidad grabada, porque esa es la modalidad que utilizamos esta semana. Bueno, les propongo la lectura de Julio Torri, con este cuento que está acá, literatura. Mexicano, 1889-1970, en este enlace lo pueden encontrar, y acá está el cuento muy cortito, para que ustedes lean. Una vez que terminaron de leer este cuento, acá tienen un enlace para acercarse a este otro texto, también muy corto, que es El desafío de la creación de Juan Rulfo. Leer, releer, observar, comparar para luego, acá estamos, perdón, estoy moviendo mucho el mouse, para. Ambos textos abordan a la literatura como centro, pero ¿qué diferencias significativas ustedes observan o pueden identificar en la lectura de literatura por un lado y el desafío de la creación por el otro? Pueden guiarse de las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el tema del artículo? ¿Cuál es el objeto del estudio del cual trata? ¿Qué problema podría formularse en torno al tema? ¿Cuál es el desafío de la creación? ¿Qué noción de literatura pueden reconstruir luego de la lectura del artículo y en relación a los aportes conceptuales del texto de Eggleton leído anteriormente? Por el otro lado, ¿de qué habla el cuento? ¿Qué noción de literatura puedes reconstruir luego de la lectura del texto y en relación a los aportes del desafío de la creación y de Eggleton que acaban de leer? Son preguntas guías. Recuerden que yo nunca hago preguntas que tengan que buscar textualmente. Lo que me interesa es por ahí, o las ayudo, las encamino en una forma de leer para que se vayan acostumbrando. Guías, no textuales. Una vez que ustedes hacen la lectura, el análisis y las anotaciones, yo les propongo hacer una píldora explicativa sobre todo lo elaborado y anotado. Recuerden que les conté que la píldora era una especie de video en el que aparece una voz y una imagen, nada más. Es como un podcast, una píldora, para decírselos en el formato real con el nombre que tiene, es como un podcast, porque aparece una plaquita con una voz que va hablando, en el que ustedes deben realizar un video, ahí está con una imagen y una voz, que explique de manera coherente lo analizado acá, en estas preguntas y en la lectura que ustedes realizaron, siguiendo el modelo de este link. Acá tienen un pequeño podcast. Ojo, aquí se centra en la lectura literaria, porque en este podcast se lee el cuento, pero primero se hace una introducción. Lo que yo quiero no es que ustedes lean el texto y el artículo en esta píldora, o en este podcast, sino que lo que quiero que ustedes logren es hacer un texto explicativo de las dos lecturas realizadas. La entrega del trabajo va a ser ese podcast, ese audio con una imagen
que es cómo se logra a través de un editor de video, o sea, algún editor de video, porque ponen una imagen y ponen un audio. Lo que tiene es que no hay edición de imagen, por eso se hace muy simple la realización, y hay muchas aplicaciones del celular que lo permiten hacer. En caso de complicarse mucho, hagan el audio, sin la imagen. Graben el audio, en el que ustedes resuelven esta explicación de lo que leyeron en estos textos según estas preguntas que aparecen como guía. Las lecturas, una es un cuento y el otro es un artículo, así que no les van a generar alguna dificultad, pero si hay alguna dificultad, por favor me consultan. Una vez que está terminado, ¿qué es lo que vamos a evaluar el miércoles? Lo siguiente, entrega y tiempo y forma, chicas, tiene una fecha de presentación, es el miércoles, sí o sí. Respetar el formato, en el trabajo número 1, una infografía o la resolución de las preguntas para quienes empezaron luego. En el trabajo número 2, es el audio con la imagen, es un podcast o una píldora, un podcast, pero sino un audio, no escrito. Eso es respetar el formato. Que la información sea clara y correcta, que el discurso sea coherente, cohesivo y adecuado, que se incluyan ideas personales, pero fundamentadas a través de las lecturas, exposición oral y explicación del proceso de producción y selección de conceptos, nociones e ideas centrales. Una vez que ustedes se expongan, después explicar por qué eligieron esas ideas o cómo llegaron a esas ideas a través de las lecturas. Es un poco explicar cuál fue el proceso que dio como resultado lo que ustedes están preguntando, lo que ustedes están presentando. No solo la presentación, porque la presentación es un producto final, sino que lo que yo voy a evaluar en cómo ustedes me cuentan o nos cuentan, no exponen cómo fue el proceso de producción para llegar a esa presentación final. Lo que les propongo entonces es la lectura, relectura de lo de Eggleton, si es que todavía no lo terminaron, y la lectura de estos dos textos para hacer este podcast. Es una actividad que les va a demandar un poco de tiempo, pero que calculo que no va a tener una dificultad y que ustedes seguramente la van a poder llevar adelante. Pero ya saben que me pueden consultar cualquier duda que tengan. El miércoles vamos a ver estas producciones y vamos a continuar, perdón, vuelvo a compartir para decirle con qué vamos a continuar. Vamos a continuar con estos textos que nosotros tenemos acá todavía pendientes y vamos a ir al arte de la ficción, que se los voy a compartir en PDF. Este es el próximo texto y después vamos a pasar al arte como artificio. Lo último que vamos a ver son géneros discursivos. Pero bueno, de esta manera vamos a ir uniendo el concepto de objeto de estudio de literatura, las dificultades y las complejidades que tiene a la hora de hablarlo, los campos de la teoría literaria, y nos vamos a ir acercando a la naturaleza, a la función y a las características de la literatura. Nada más entonces para explicar en esta clase, porque en realidad esta semana lo que íbamos a hacer, o lo que tenían planificado hacer en el aula, era hacer este podcast, así que bueno, se los dejo para hacer. Un placer verlas en este formato de grabación, y el miércoles entonces hacemos la presentación, nos toca virtual, pero no será ningún problema, que tiene la misma dinámica que la clase presentada. Besos para todas y nos estamos viendo. Cualquier duda, ya saben que me consultan.